Muy bien, en esta mañana estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 27, desde el versículo 1 hasta el 8. La semana pasada vimos el tema defensa de Pablo ante Agripa, era la tercera parte. Estábamos dándole conclusión al capítulo 26 y veíamos principalmente el dominio de Pablo ante la ofensa. Examinábamos nuestras vidas, que cuando Festo se expresa de Pablo como alguien que está loco, Pablo manifiesta una completa sumisión al Señor y a su palabra, teniendo un claro dominio propio, una templanza. Y examinábamos nuestras vidas cuando nos ofenden, cómo reaccionamos. Es decir, cuál es nuestra actitud frente a la ofensa, a la humillación, frente a ser ridiculizado, cómo nos conducimos y nos comportamos. Veíamos que Pablo no se enojó ni respondió de una manera altanera o irrespetuosa a Festo, antes le honró. Pablo no se preocupó por su propia integridad o por su propia persona, o qué dirán del gran Pablo cuando Festo lo humilló. Pablo no estaba preocupado por él, sino porque el nombre del Señor sea conocido y su evangelio fuera predicado. También vimos que el rey Agripa se expresaba de Pablo diciendo: por poco me persuades o me convences a ser cristiano. Y examinábamos a aquellas personas que son casi convertidos, casi cristianos, que tienen una conducta aparentemente cristiana, que tienen una vestimenta aparentemente de cristianos, que tienen un vocabulario incluso que se parece al de los cristianos, que pareciera que ya son ovejas, pero siguen siendo lobos. Veíamos que hay este tipo de personas que han logrado cambiar por esfuerzos propios su manera de vestir, incluso algunos afectos los han cambiado. Respetan las normas, incluso algunas de ellas normas bíblicas o cristianas, se congregan con nosotros, incluso se aprenden algunos cánticos, pero no han nacido de nuevo, no han sido convertidos a Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquellos que están en Cristo, aquellos que son cristianos, son nueva creación, nuevos completamente. Tienen nuevos afectos para con Dios. Lo que antes amaban, el pecado, el mundo, ahora lo aborrecen. Lo que antes aborrecían, orar, cantar a Dios, dedicar tiempo a su palabra, meditar, tener comunión con el Señor, intimidad con Dios, ahora aman eso cuando antes lo aborrecían, porque son una nueva creación, algo completamente diferente. Así como la oruga, que es un animal cilíndrico, mucoso, que se arrastra, un poco desagradable, feo, que se alimenta de los insectos que encuentra en el suelo, cuando pasa por la metamorfosis y se transforma y pasa por todo este proceso de cambio en ella y se transforma en una hermosa mariposa, no cambia unas cuantas cosas. No, antes no tenía alas, ahora tiene. Antes no tenía antenitas, ahora tiene. Sus colores, que eran pálidos, colores un poco, podríamos decir, desentonados, ahora es una linda mariposa muy colorida, incluso con diseño en las alas. Entonces hay un cambio completamente. Bueno, de la misma manera, una persona que está en Cristo no es un casi cristiano, no es alguien que era malo y ya ahora es menos malo. No, era alguien que estaba muerto y ahora está vivo. ¿Acaso habrá alguna pequeña diferencia? No es mucho, pero una pequeña diferencia entre un vivo y un muerto. No, hay una clara diferencia. De la misma forma exhortábamos a que aquellas personas que no están en Cristo, que son los incrédulos, los inconversos, los no creyentes, son personas que a veces tienen la percepción de que, pues sí, son malos y todo, pero no son tan malos, así que no están tan lejos de ser cristianos. Son casi cristianos. No, mis hermanos. Todas aquellas personas, escuche esto, que no han recibido a Cristo, que no han apreciado su sacrificio, que no se han arrepentido de sus pecados y creído en el Señor, están de la misma distancia de Cristo Jesús como aquellos que son blasfemos, hechiceros, adúlteros, fornicarios, la peor escoria en corrupción y en depravación del ser humano. Está igual de distante a aquel que parece que moralmente es muy correcto, políticamente muy correcto, muy honesto, muy aparentemente justo, pero que sigue rechazando a Cristo. Está a la misma distancia de Dios.
exhortábamos a examinar nuestras vidas, si no es así con nosotros, que parece que tenemos un conocimiento como Félix, como Agripa, de las cosas de Dios, y tenemos una idea de las doctrinas, de algunos credos, de algunos catecismos históricos, y un poquito por aquí, un poquito por allá, pero no hemos verdaderamente aplicado su palabra a nuestra vida, no la ponemos por obra, así que somos unos casi cristianos andantes. Por último, exhortábamos a ver cuál era el objetivo de Pablo: seguir predicando y proclamando las verdades, y cómo ellos encontraban que Pablo era completa y absolutamente inocente de lo que se le acusaba, como para pedir muerte o castigo para él. Sin embargo, Pablo ya había apelado ¿a quién? A César, de forma tal de que exhortábamos a que debemos entender que desde muy niños hay que instruir a los niños de muy pequeños en el camino de Dios, para que ellos se conduzcan en conformidad a la palabra, porque vimos en Festo y vimos en Agripa la dificultad que hay para que una persona que se ha conducido de una manera impía tema al Señor, probablemente se vuelvan casi cristianos. Usted es muy consciente de esto. Aquellos que no han sido instruidos desde muy niños en las cosas del Señor, de alguna manera presentan mayores dificultades para venir al Señor. Dios es soberano, Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Sin embargo, vimos aquí en Agripa y en Festo que por no ser instruidos en las cosas del Señor desde pequeños, de alguna manera esto también influyó para que ellos no tuvieran ningún temor para con Cristo. También exhortábamos a ver que el cristianismo tiene sacrificio, tiene cruz y renuncia. Examinábamos a cómo Agripa no estaba dispuesto a abandonar a sus amistades de pompa, de alcurnia, de alguna manera de realeza. Y ellos no estuvieron dispuestos a renunciar a estas cosas y estuvieron, de alguna manera, tomaron la decisión de preferir al mundo, los deleites del mundo, los manjares de la tierra, antes que los deleites que el Señor nos puede ofrecer, que son por encima, muy superiores a los que este mundo caído nos puede ofrecer. Y tercero, veíamos también la importancia de notar el peligro de aquellos que son solamente conocedores de la palabra y no hacedores. Son oidores o conocedores, pero no hacedores de la palabra. Muy bien, el día de hoy estaremos viendo entonces el tema: Pablo es enviado a Italia. Pablo es enviado a Italia. Y en este pasaje estaremos viendo cómo Pablo sale desde Cesarea y termina llegando a buenos puertos. Y cuando leímos en la mañana esta lectura, este texto, este pasaje, uno dice: pero ¿qué clase de enseñanza podría uno sacar de aquí? Porque sale de un lugar y se desembarca en otro, y sale de otro lugar y se va a otro. ¿Qué clase de enseñanza puede haber aquí? ¿Acaso podría aprender algo de aquí? Y la clara afirmación es que hay mucho que aprender, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 1, Hechos 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusto. El envío, escuche esto, el envío de presos, de prisioneros, en aquel tiempo era algo habitual, era algo muy común. Normalmente los viajes los planificaban con mucho tiempo de anterioridad, ¿ya? Eso era algo muy detallado, no habían viajes improvisados, porque dependían mucho del clima también, del tiempo. Así que ellos, por más que desearan viajar con toda su urgencia para rápidamente desembarcar a Pablo en Italia, en Roma, vamos a ir viendo cómo lentamente Dios dirige esa nave, esos barcos, conforme a su providencia y a su voluntad, y no conforme a la voluntad de los hombres. Aquí vemos a Julio, un líder, un centurión, era un comandante al frente de un ejército romano, mínimo eran 100 personas, y este tal Julio tenía un propósito: llevar a los prisioneros hasta Italia. Dice el versículo 1: habíamos de navegar para Italia. El propósito era llegar a Italia lo más urgente posible para que estas personas comparecieran ante el César. Ahora,
Otra cosa que vemos aquí es que para estas fechas era un momento en que tenían que navegar lo más pronto posible porque estaban ya finiquitando lo que se conoce como el otoño y se aproximaba el invierno, y la ruta marítima en invierno era un caos total, era un paso inaccesible, era inviable. Pero el texto también nos dice más. El texto dice: entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión. Ok, vemos aquí entonces que habían algunos presos, algunos prisioneros, probablemente eran prisioneros políticos, algunos eran incluso delincuentes de Palestina o incluso de allí mismo de Cesarea, otros, escuchen, eran gladiadores. Ustedes recordar que en aquella época había lo que se conoce como el Coliseo Romano, que hoy quedan solamente las ruinas, quedan alguna parte usable, nada más. Y todas estas personas, gladiadores, criminales, eran lanzados ¿en dónde? A la arena. Algunos de ellos eran despedazados por bestias, ¿sí? Eran devorados por osos, por tigres, por leones. Otros se ganaban su propio alimento, sustento como gladiadores. Estas personas tenían de alguna manera la oportunidad de mostrar su valía luchando y quitándole la vida a otras personas, y hacían ganar grandes sumas de dinero a sus amos. Esto todo era un espectáculo que había en Roma. Para nosotros parece una locura, pero así era antes. Dichos coliseos eran normalmente llenos y saturados con cristianos como usted y como yo, con niños como los que están aquí, y eran completamente masacrados. Bueno, ellos iban para Roma y había mucho prisionero allí. Ahora, ¿quién era el responsable de esta conducción? Julio, un centurión. Traté de investigar un poco acerca de la compañía de Augusta y no hay mayores indicaciones, pero quiero resaltar esto. Cuando Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, narra el versículo 1, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar. Aquí podemos notar algo distinto. La narración de Lucas, que es el historiador, él se había de alguna manera desprendido de esta expresión plural en la que se involucraba. Si quiere, acompáñame por favor al capítulo 21 del libro de Hechos. Usted verá que Lucas hasta ese momento se involucraba en la referencia nosotros. Miren lo que dice Lucas 21, versículo 17 y 18. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Hasta ese momento Lucas siempre dice: estábamos todos nosotros, nos habíamos reunido, habíamos llegado a Jerusalén, habíamos entrado. Desde ese capítulo de Hechos 21 hasta el 27, Lucas no se vuelve a involucrar en estas hazañas o travesías de Pablo, hasta este pasaje. De alguna manera sabemos que desde que Pablo llegó a Jerusalén y empezó a vivir todo el proceso del juicio, y luego lo llevaron a Cesarea y estuvo ante Félix, luego ante Festo, luego ante Agripa, de alguna manera Lucas estuvo cerca durante todos estos 2 años. Es probable que viviera cerca para poder prestar atención a todo el juicio de Pablo, pero ya Lucas no estaba de alguna manera en cada suceso con Pablo. Pero aquí dice: cuando se decidió que habíamos de navegar, es decir, Lucas ahora se embarcó con Pablo para ir hasta Roma. Es lo que es el versículo 2, Hechos 27, 2. Y embarcándonos, nuevamente este término en plural, dice: yo estaba allí, dice Lucas. Él es el narrador, el que está escribiendo esta historia, está narrando los acontecimientos, dice: yo estaba involucrado, no estaba solo Pablo, yo iba con él. ¿Qué dice el versículo 2? Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aquí vemos otra característica. Ya no solamente era Lucas el que iba a acompañar a Pablo, ahora vemos a otro personaje llamado Aristarco. ¿Y qué se nos dice de este Aristarco? Primero, que es de Tesalónica. Miren lo que dice en Hechos capítulo 19, versículo 29, para que sepamos un poco más de este Aristarco. Hechos 19, 29.
Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de quién. Bueno, lo primero que se nos dice es que este Aristarco ya conocía a Pablo. ¿En dónde lo conocía? En Éfeso. En Éfeso se había desencadenado un alboroto por lo que Pablo predicaba y Pablo tuvo que escabullirse y escaparse, escuche esto, pero hubieron otros discípulos que se quedaron ahí, como Aristarco, y los agarraron. Entonces ya Pablo de alguna manera, Aristarco había sido un fiel compañero de Pablo, ya había estado en momentos difíciles también en el ministerio evangelístico con Pablo, pero no solo esto, mira lo que dice en el capítulo 20, versículo 4. Hechos capítulo 20, versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Aquí vemos que cuando iban de viaje a Macedonia y Grecia, Aristarco ya se embarcó nuevamente ¿con quién? Con Pablo. Ya tenían este vínculo, esta relación. Miremos lo que dice en Filemón. Usted va a 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y luego sigue Filemón antes de Hebreo. Y vamos a leer, tienen un solo capítulo, y vamos a leer el versículo 24. Escuche esto. Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí vemos que en la carta que le escribe Pablo a Filemón, le explica de que uno de sus colaboradores, uno de sus compañeros de trabajo, uno que ha estado allí, compañero de milicia al frente de batalla, ha sido Aristarco. Estamos tratando de tener referencia de quién es Aristarco, de dónde surgió. De Lucas sabemos, pero de Aristarco no. Ahora, por último, en la carta a Colosenses, capítulo 4, si usted está en Filemón, se devuelve unas cuantas páginas. Colosenses, capítulo 4, Pablo va a decir que Aristarco era su compañero de cárcel, hermano. Incluso lo acompañó en las cárceles. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y luego otros más. ¿Qué es lo que queremos resaltar? Este Aristarco permanecería al lado de Pablo en todo momento. No era la primera vez que se embarcaría con Pablo en todo este proceso que Pablo estaba viviendo. ¿Qué podemos sacar de aquí? Escuche eso. Muchas veces cuando nos sentimos más solos, el Señor envía su auxilio. El Señor envía su apoyo. Pablo estaba solo e iba a ir en una embarcación solo, con prisioneros, a Italia. ¿Qué hizo Dios? Le puso a Lucas y le puso a Aristarco. En nuestra vida sucede eso a veces, hermano. Muchas veces nos sentimos muy solos y el Señor de repente, con su dulce gracia, nos concede, hermano, personas a nuestro alrededor que nos dicen: hermano, yo estoy contigo, no estás solo, yo te apoyo, yo te ayudo. ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo servirte mejor? En las horas más oscuras, más difíciles, debemos tener la confianza, como leíamos en el Salmo 121, que mi socorro viene del Señor. Pablo tenía una total confianza en el Señor. Escuchen, nosotros leemos esto y parece que fue una locura, pero ¿usted sabe lo que es ir en un mismo transporte con muchos prisioneros? A veces vamos en la buseta y vemos una persona sospechosa y ya nos sentimos intimidados. A veces solo con compartir acera con alguien que uno no sabe, le da uno por mirar hacia atrás, uno no sabe, ¿o sí? ¿No? Ahora Pablo está rodeado de criminales, ¿no? Habían allí muchos que eran asesinos, otros que probablemente como Pablo habían sido juzgados injustamente, otros que decían ser inocentes. ¿Y qué dice uno? Que el que está en la cárcel siempre va a decir que es inocente. Bueno, Pablo estaba rodeado por toda esta clase de personas y estaba dentro del ámbito cristiano solo. Ninguno de ellos era cristiano, solo Pablo. ¿Qué hace el Señor? Le da un dulce consuelo, trae un bálsamo a su vida, una compañía, alguien con quien hay que dialogar,
alguien con quien que orar. En el momento de dificultad, en el momento de angustia, en el momento de una hora oscura, Dios siempre pone a nuestro lado a alguien que dice: hermano, yo quiero orar por ti. No podemos ser orgullosos y despreciar la mano del Señor que se está extendiendo y decir: no, gracias, hermano, gracias. No, reconocer, hermano, sí, yo necesito que ore por mí. Gracias, hermano. A veces hay hermanos que le visitamos y muestran una cara de desaprobación. Entonces uno rapidito ora por ellos y se va, porque parece que uno incomoda. Cuando entre hermanos debe ser un dulce consuelo cuando nos visitamos los unos a los otros. Ojo, con el propósito de glorificar al Señor a través de un estudio de la palabra. Si vamos a echar cuentos, si vamos a perder el tiempo, no. Pero si van a orar por uno lo recibe con gusto, con gozo, porque es como un bálsamo de parte de Dios para uno, un apoyo, una fortaleza. Ahora, pero ¿cómo tomaba Pablo esta situación? Pablo estaba preso. Mire lo que dice en Efesios, capítulo 4, versículo 1. Pablo tiene una actitud, está rodeado de personas que son prisioneros, él mismo es prisionero. Efesios 4, en el versículo 1, ¿y qué dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pablo considera, escuchen, que el estar preso, está preso en el Señor. Esto hace parte del propósito ¿de quién? Del Señor. Es parte del propósito de Dios que yo esté preso. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Eso es para reflexionarlo. Estoy preso en el Señor. Es su propósito. Ese es su plan. Oh, él se gozaba. No me he salido del plan de Dios. No hay forma de que me salga. Pablo, pero estás preso. Sí, estoy preso en el Señor. Eso hace parte del plan del Señor. Pablo se deleitaba, no renegaba de que era prisionero. Él confiaba. Estoy cumpliendo el plan de Dios. Dios me está dirigiendo como el buen pastor dirige las ovejas. Sí, a veces el pastor tiene que dirigir a las ovejas. ¿Por qué? Por valles de sombra de muerte. Para poder llegar a los pastos verdes, a las aguas tranquilas de reposo. A veces toca pasar por valles de sombra de muerte. Él dice: yo estoy preso pero en el Señor. Estoy tranquilo. Pablo, pero estás pasando una dificultad, una aflicción. Ya, pero eso hace parte del plan del Señor. Él está moldeando mi carácter. Él me está haciendo hacer como Cristo. Y a veces me pongo a pensar cuál es nuestra actitud ante la aflicción. Cuando sentimos estas experiencias, sucede así como nosotros vemos esta actitud de Pablo tranquila. Una actitud de total confianza en los planes de Dios. Pablo está preso, eso hace parte del plan de Dios. ¿Quiere que le diga más? Estoy preso en el Señor. Estoy en la mano del Señor. Tranquilos. Ustedes condúzcanse de una manera digna del Evangelio. Condúzcanse con una forma como fueron que llamados. Sucede así con nosotros, hermanos. ¿Acaso cuando nos sentimos que estamos como aprisionados, cuando estamos como oprimidos, no estamos confiantes y decimos: sí, yo estoy confiado, estoy tranquilo? Estas aflicciones hacen parte del plan del Señor. O empezamos: ¿por qué, Señor? O la famosa: ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Oh, si Dios nos diera lo que mereciéramos, hermanos, ¿quién estaría de pie? Ninguno se mantendría, nadie de nosotros. Pero Él no nos da ni nos paga conforme a la multitud de nuestras maldades y pecados. Él extiende su misericordia. Y cuando nos hace experimentar tormentas, aflicciones y prisiones, hemos de decir: oh, estoy preso en el Señor. Esta aflicción es una aflicción que pasaré de la mano con mi Señor. Y aferrarme de la palabra del Señor y usar el escudo de la fe. Pablo no renegaba. Él tenía una total confianza en el Señor y descansaba en el plan de Dios. Podemos hacer lo mismo cuando estamos siendo oprimidos, cuando vemos que no hay escapatoria. Podemos decir: ¿sabe por qué no hay escapatoria? Porque fue Dios el que cerró todas las puertas. ¿Qué, pastor? Sí. Pregúntale a Noé: ¿quién fue el que cerró las puertas? El Señor. En el arca, el ángel del Señor cerró, se acabó. Y escuche a Noé escuchando los gritos y la gente ahogándose. Por más que él intentara abrir la puerta, el Señor cerró la puerta, y las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Muchas veces el Señor nos cierra las puertas. Escuche, todas las puertas.
Y yo sé que en el día de hoy esto no es muy popular, porque se ha popularizado, proliferado la predicación de un falso evangelio conocido como la teología de la prosperidad, en la que se dice que Dios te da carro, que Dios te da casa, que Dios cura, que Dios te da salud, que Dios quiere pagar todas tus deudas, que ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Pues no, mis hermanos, venga a Cristo para que sea un preso de Dios. ¿Acaso no fue el mismo Señor Jesucristo que dijo que debíamos tomar la cruz cada día? ¿Y qué decía? Negarnos a nosotros mismos. Es una renuncia a nosotros mismos. Y luego, ahora síganlo. Tomar cruz. Sacrificio. La cruz es símbolo de muerte, hermanos. Morir a mis cosas, a mis deseos. Sí. Renunciar, sí. Ser ahora como Pablo, preso del Señor. Pero, ¿qué locura es esta? ¿Es el evangelio? En eso consiste. ¿Acaso no dijo el Señor, hay una puerta que es como estrecha? Y para poder atravesar esa puerta estrecha hay que transitar un camino que angosto. No, mis hermanos, el camino angosto implica sufrimiento. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces debemos entender que no, el cristianismo no es pare de sufrir como una falsa congregación de aquí en Colombia. La iglesia se llama pare de sufrir. ¿Ven? En el que ya no va a haber ninguna dificultad. No, ¿qué dice Filipenses? Tú estás en Efesios, pasa 2 páginas y encuentra Filipenses capítulo 1 versículo 29. Filipenses 1, 29. Pablo le dice a los de Filipo, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis o padecer por la causa de Cristo. Padecer, padecimientos, sufrimientos, aflicciones. Eso es cristianismo, mis hermanos. No es comodidad. El Señor dijo, tome su cruz y tome su almohada y sígame. No era una almohada, era una cruz la que dijo que teníamos que tomar. Y esa pesa. Debemos entender que el cristianismo entonces lleva, escuche esto, de alguna manera, aflicciones dentro del paquete. No podemos desligarnos. Ninguna persona cristiana está exonerada de las aflicciones. ¿Cómo es eso? Es a través de las aflicciones que nosotros somos moldeados y que Dios nos transforma. Miren lo que dice en Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Pablo está haciendo este viaje misionero y está reafirmando los ánimos de muchos cristianos porque se están desanimando, porque vienen muchas aflicciones a su vida. Y Pablo los va a reanimar, los va a afirmar. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No, mi hermano, nosotros no venimos a acomodarnos en el reino de Dios. Venimos a padecer. Aquella congregación donde le prediquen ese tipo de cristianismo en el que dice que venga Cristo y va a tener absoluta tranquilidad. Venga a Cristo para que todas sus deudas sean pagadas. Venga a Cristo para que tenga total felicidad. Venga a Cristo para que sus problemas matrimoniales se resuelvan. Son promesas que Cristo no hizo. Él vino a morir para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Lo demás, el Espíritu de Dios está para ayudarnos lo demás. Pero no venga a Cristo por esas cosas. Venga a Cristo como un pecador que necesita de un Salvador. Venga a Cristo como alguien que está acudiendo, pidiendo y suplicando que le dejen entrar en el reino al otro. Es al Señor al que le pedimos que abra por favor las puertas de su reino, nos deje entrar, que nos acepte. No es el Señor el que está suplicándonos y mendigándonos a nosotros.
una demostración de cariño y que le aceptemos a Él, pobrecito. No, hermanos. Somos nosotros los que tenemos urgente necesidad de Él. Dios no necesita del hombre. Lo repetiré, Dios no necesita de nosotros. La evidencia de eso es que cuando muramos, porque moriremos, Dios seguirá haciendo que la tierra continúe girando. ¿O no? Qué difícil es el Señor. Está dependiendo de nuestra ayuda. Pobrecito el Señor. Somos tan inteligentes nosotros hoy. Creemos que Dios necesita de nosotros. Es que sin nosotros Dios no puede hacer nada. Claro, el sol va a empezar a dejar de brillar porque Dios necesita de nosotros para ayudarle a que el sol brille. Como Él lo hace brillar, permita su ayuda. No, los anillos de Saturno se van a caer porque Dios necesita que nosotros ayudemos a sostener los anillos de Saturno. No podemos ni con nuestros hijos, hermano. ¿Qué vamos a ayudar al Señor? No, nosotros somos prisioneros en Él. De todo lo que tengamos que padecer por la causa de su reino, por la causa de ese rey, hemos de padecerlo gozosamente. Los cristianos, cuando eran golpeados, iban y mostraban los golpes a los hermanos, contentos de que hayan sido tenidos por dignos de ¿qué? De padecer por causa de quién. Que era un gozo, un deleite. Y nosotros hoy, por la generación, perdónense la expresión, mimada, o como se dice, una generación de cristal en la que estamos, no podemos padecer aflicción. No me puede doler la uña del dedo del pie. No puede ser. Porque la manera de pensar es, si usted es hijo de Dios, ¿usted cree que Dios quiere que esté enfermo? Y uno dice, no, yo no creo que Dios quiera que uno esté enfermo. Tiene sentido, ¿no? ¿Usted es hijo de Dios o no? Sí. ¿Usted cree que Dios quiere que usted sea pobre? Y uno se pone a ver, no, yo no creo que... ¿Y cómo sabes que Dios no quiere que seas pobre? Pastor, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabemos que Dios no quería que Pablo pasara por eso? Si fue Dios el que lo hizo pasar por eso. No es el Señor el que dice cuando habla con Moisés, yo soy el que hago al ciego, yo soy el que hago al mudo y al sordo, soy yo el que lo hago. No, eso no fue Dios que lo quiso hacer así. Entonces, ¿quién fue? Dios no fue el que lo hizo. A veces, hermanos, tenemos una imagen de Dios tan distorsionada porque escuchamos y consumimos cuanta locura de predicación o consejo aparentemente bíblico nos digan. Tenemos que tratar de buscar en la Escritura lo que la Biblia nos enseña. Y en cuanto al Evangelio, no, aunque nuestro Dios sea el dueño del oro y de la plata, como la Escritura dice, Él no está obligado a darnos oro y plata. ¿O sí? ¿No? Es más, si la filosofía de padre rico, hijo rico, ¿cómo es? Se destruye cuando usted ve que Dios, que es el padre rico, y el hijo, ¿qué era? Dijo que el hijo no tenía ni dónde recostar pie. Era pobre. ¿No era así? Hermano, ¿acaso no tenía el Señor que hacer milagros para multiplicar la comida porque no alcanzaba? ¿No era así? Así era. Entonces debemos entender que muchas veces el Señor en su soberanía nos va a pasar por prisiones, por aflicciones, por valles de sombras de muerte. Todo esto para cumplir su propósito. Pastor, no logro entender la providencia de Dios. No, nadie la logra entender totalmente. Pero parcialmente podemos comprender algunas verdades. ¿Acaso no hizo pasar por sufrimiento a José? José, el hijo de Jacob, ¿acaso no fue vendido como esclavo? ¿Acaso no fue encerrado en la cárcel falsamente, ¿no? Diciendo que, acusándole de que él había violado a una mujer. Él no había hecho nada. ¿Usted ve a José reclamando? No. Usted ve en Génesis capítulo 50 que José dice que todo eso era parte del plan de ¿quién? Ah, porque el Señor quería prosperar a José. No, porque Dios había hecho una promesa a Abraham, que en sus simientes serían benditas todas las generaciones de la tierra. ¿Y cuál era la simiente? La que venía de ahí, que era Jacob. ¿Y de Jacob quién vendría? Judá. Y pensando en Judá, ¿qué hizo el Señor? Hizo pasar a José por todo ese proceso. Y Dios envió una hambruna en la tierra. Dios envió una hambruna. Dios la envió. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvarlo. Cuando Dios nos pasa por hambruna, es con el propósito de salvarnos. Cuando Dios nos pasa por cárceles, es con el propósito de salvarnos. Cuando Dios nos pasa por prisiones, es con el propósito de salvarnos. Ese es su propósito. Salvarnos. ¿Y para qué? Para su propia gloria. Que leíamos en Salmo 121. Jehová guardará ¿qué? El alma. Ese es su propósito. Y lo hará, hermanos. Lo cumplirá. Sigamos leyendo en Hechos.
Versículo 3. Al otro día, Hechos 27:3, llegamos a Sidón y Julio, ya sabemos quién es Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¿Qué vemos ahora en este versículo? Ellos llegaron a Sidón. Ellos iban de alguna manera costeando. La parte del mar no se metieron directo, sino que iban por el borde costero, si lo queremos ver así. Y llegan a un lugar llamado Sidón, una ciudad bastante importante, una ciudad bastante grande. Pero ¿qué es lo que queremos resaltar aquí? No tanto la ciudad, sino Julio tratando humanamente a Pablo. Vemos aquí a una persona incrédula, a un no creyente, teniendo un trato, ¿sí?, con sensibilidad, con respeto, de alguna manera con cortesía. No tenía la obligación. ¿Y era cristiano? No era cristiano. A veces nosotros que somos cristianos tenemos un peor trato que los mismos que no son cristianos. A veces nosotros, siendo temerosos de Dios, siendo salvados por el Señor, por su gracia, por su amor infinito, miramos al que está perdido con desprecio. Lo miramos, está perdido, con desdén. Ni siquiera con un trato, dice aquí, lo trató como humanamente. Una persona igual que yo, es un ser humano. Es que esa sería nuestra condición si estaríamos perdidos. ¿Sabes la cantidad de personas que se acercan y pasan por un lugar y de repente les están atendiendo en un supermercado? Y de repente ven a la muchacha escotada y con muchos tatuajes y la cristiana y el cristiano. Uy. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tipo de actitud con otra persona, hermano? Ni siquiera un trato humano. Nosotros estaríamos así o peor si el Señor no se hubiese compadecido, ¿o no? Vamos a un restaurante y vemos a la persona con tatuajes, o vamos aquí a algún lugar y ¿qué es eso? ¿Somos más que los demás? En nada somos más, somos completamente iguales. Es más, éramos peores. Según la Escritura, el Señor dice que de lo más vil, de lo más desagradable, de lo más horripilante, de lo más fétido, hermano, de eso escogió el Señor para avergonzar a los que se supone que son sabios de esta humana sabiduría. Entonces no éramos los mejores, no éramos los más inteligentes del grupo. Entonces, como éramos los más inteligentes, Dios nos salvó. No, éramos los peores. Y por su misericordia y por su gran amor, entonces nos rescató. ¿Cómo trataba Cristo a los demás, hermano? Con respeto, con humanidad, con cortesía. No compartía su pecado, pero no les trataba con un respeto, nada más. Cordialidad. ¿Qué otra cosa resaltamos de este versículo 3? Bueno, primero eso, un impío, una persona tratando humanamente a Pablo. También es importante ver que la conducta de Pablo hizo que esto fuera así. Una conducta como cristiano. El comandante mismo vio el carácter consagrado de Pablo, un carácter prudente, piadoso, de un cristiano amoroso, y de alguna forma le consiguió, le ayudó a tener un favor. Es como lo que nosotros decimos, Dios lo puso en gracia. Alguna vez escuché a un pastor que decía, ¿sabe cuántas veces Dios quiere ponernos en gracia, pero nosotros somos tan tercos? Dios nos quiere poner en gracia con un jefe, pero nosotros somos porfiados. Llegamos tarde, contestamos al jefe. Era como el argumento que le dije. Yo le encuentro sentido. Señor, póngame en gracia. Luego cuando salgo a la calle, me conduzco peor que un incrédulo. ¿Cuál gracia? No le caigo bien a los propios cristianos, hermano. Por mi antipatía, por mi arrogancia. Ahora, Pablo pudo haberse escondido. Ese era el momento. Le dieron libertad a Pablo. Me arranco, me huyo. Ahora llegó el momento, ahora me escapo. Y una ciudad grande no me van a encontrar. Y más que tienen que viajar y tenían cargamento, eso van a tener que viajar rápido. Ya se escapó, déjenlo. Pablo no se escapó. Pablo no se escondió. Él sabía que estaba preso en el Señor. No, esto hace parte del plan del Señor. Yo no puedo huirle a estas cosas. No podemos acobardarnos, hermano, ante las circunstancias y apenas veamos un lugar de escapatoria, arrancar y escaparnos. Ay, pude salir de esta deuda de una manera incorrecta porque no era legal que yo me escapara, pero salí. Qué descanso. El Señor de todas maneras me perdona. No, hermano. No es así como proceden los cristianos. Pablo estaba internamente obligado y no podía retirarse al llamado que Dios le había dado de ir a Roma.
¿Qué más dice ese versículo 3? Le permitió que fuese a los amigos. A los amigos, hermanos. Y aquí quiero resaltar que a estos cristianos les llamaban o eran conocidos como amigos. Y me pregunto el día de hoy, aparte de ser cristianos, nosotros somos amigos, hermanos. Pero amigos, hermanos. De verdad yo me preocupo por el otro. Mira, hay hermanos aquí que no saben la situación del otro hermano. Hay hermanos que salen de acá y se acercan al pastor. Mira, le voy a decir una cosa. Habíamos dicho que para los domingos últimos de cada mes íbamos a traer para la canasta de amor. Entonces yo me arrepiento para con Dios porque la iglesia bíblica Palabra Fiel ha pecado. No somos amigos. Oramos, sí, pero decimos, vaya, que Dios lo ayude. Decía alguien, y si se ofende el hermano, no soy yo, es el Señor el que lo da. En serio, hermano. Amigos. ¿Qué eran estos amigos? ¿Qué le iban a proporcionar estos amigos a Pablo? Bueno, miremos por favor Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, la comida de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué aprovechan? Una persona está pasando necesidad y nosotros, vayan, que el Señor les va a bendecir. ¿De qué sirve esto, hermanos? Así también la fe sin obra es muerta. Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4. Pablo le escribe a Timoteo esta carta, es la última carta que Pablo escribe antes de morir. 2 Timoteo, capítulo 4. Y él le dice a Timoteo en el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Un capote, un abrigo, algo que me está haciendo mucho frío. Necesito un abrigo, un ropaje, y también tráeme los libros, tráeme las cosas que necesito, Timoteo. Necesito seguir documentándome, aprendiendo más, para seguir enfrentando cualquier otra filosofía hueca que quiera salir. Miren lo que dice ahí en 2 Timoteo 4, versículo 21. Procura, Timoteo, venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Prudente, etc. Me pregunto, ¿acaso un amigo no ofrece ayuda? ¿Acaso un amigo no ofrece auxilio? ¿Acaso un amigo no ve a su amigo pasando dificultades y no le extiende la mano? Bueno, estos amigos a los cuales Pablo acudió le dieron probablemente un refresco, es decir, un refrigerio, le dieron un alimento, le dieron un baño, limpieza corporal. Hermano, estaban navegando con muchos prisioneros. No crea que salía un aroma agradable. Estos eran verdaderos amigos, eran cristianos, amigos. Sabían qué necesitaba el uno y el otro. Hoy, si yo pudiera hacer alguna cosa, una sola cosa, una única cosa, hermanos, y si muriera mañana, mi mayor deseo sería decirle lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Quién fue el que dio el mejor ejemplo de poner la vida por sus amigos? Sino el mejor de los amigos, Cristo, que puso su vida por nosotros, el cual dijo: ya no os llamaré más esclavos, ahora os llamaré amigos. ¿Soy amigo? Pregúntese. Yo soy amigo. Veo a mi hermano en necesidad y procuro con deseo desesperante suplirle su necesidad, ayudarle, auxiliarle.
¿O soy ese amigo que está esperando que otro venga y lo ayude siempre? ¿Qué clase de amigo soy? ¿Soy un verdadero amigo? Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Soy como un hermano en tiempo de angustia? ¿Soy un amigo verdadero? Estoy viendo al otro hermano sufriendo, padeciendo alguna dificultad y ni me interesa. Es como que soy de hierro, ni me inmuto. Soy insensible a las tristezas, aflicciones de mi amigo. Para ir cerrando, el texto dice, Hechos 27, versículo 4, para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios. Nuevamente, las aflicciones. ¿Quién enviaba los vientos, mis hermanos? ¿Quién es el que envía la luz del sol? ¿Quién es el que envía los vientos? Dios enviaba vientos contrarios. Y a veces no nos gusta en nuestra vida cristiana, en nuestra caminata, los vientos contrarios. Nos gustan los vientos que nos favorecen, que extendemos las velas del barco y el viento nos hace ir a mucha velocidad y progresar. Y de repente hemos prosperado en tantas áreas. Pero vienen los vientos contrarios. Nos gustan las vacas gordas, esas vacas que son tan robustas, ¡qué bendición! Son 7, sí, pero vienen las 7 vacas flacas. Es así como Dios obra en nuestra vida. Y no podemos ser personas que ignoren que este es el proceder de Dios para moldearnos, cincelarnos a la imagen de Cristo. De alguna manera, Juan Calvino dijo: es importante ver cómo Dios conduce a su pueblo por caminos tortuosos y los lleva al puerto con vientos contrarios. Para muy pocos, casi se podría decir que a ninguno, el viaje de la vida cristiana es una navegación tranquila y placentera. Él ya lo tenía claro hace siglos atrás. Para muy pocos, casi se podría decir que a ninguno, el viaje de la vida cristiana es una navegación tranquila y placentera, tranquila. Es con vientos huracanados, contrarios, ambiente tortuoso, fríos, inviernos, tormentas. No es camino fácil, es camino que angosto, mis hermanos. Ahora, ¿qué propósito tienen estos vientos contrarios? Bueno, el propósito primero de guiar nuestra mirada al Señor. ¿No pasaba así con los discípulos cuando venían las tormentas y el Señor estaba descansando? Que ellos trataban de sacar el agua, cuando ya no pudieron, ¿qué hicieron? Maestro, sálvanos, que perecemos. Apuntan su atención al Señor. También prueban nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? Se conoce de aquella mujer que es una mujer que sirve, que apoya, que ora, que sube, que baja, que está en todo, y de repente la iglesia tiene que hacer un sancocho o alguna cosa para vender al público, y esta persona se transforma. Ahora en la presión, esta persona trata mal a la hermana: pero pásenme el cuchillo, no le pedí que aquello, la cuchara, ¿cómo no sabe dónde está la cuchara? Uy, ¿qué fue esto? Se está revelando, evidenciando quién es la persona, su carácter. Lo que no podemos ver cuando estamos en completa bonanza. ¿Ha visto aquel hermano, ese hermano que es íntegro, que trata de apoyar, sube, baja, ayuda en todo? De repente, todos los caballeros vamos con los jóvenes a jugar un partido de fútbol y están jugando y de repente se les saltan unas palabras y uno dice: ¿esto qué fue? De repente le dieron una patada o lo tumbaron y tiene una actitud, una mirada asesina. ¿Y qué le pasó a esta persona que estaba tan bien y de repente le salió? Pues está evidenciando lo que realmente es. Una vez alguien dijo: por eso no me gusta jugar fútbol, pastor. No, hermanos, estas tormentas en nuestra vida hacen que nuestro carácter sea manifestado, y también porque a través de ellos muestra si confiamos plenamente en Dios. Si no, vamos a empezar a ser dependientes de nosotros. Pues si se hunde el barco, pues nado. Yo puedo salir adelante, yo tengo aquí mis currículos, yo aquí tengo mi historial, yo tengo mi abolengo, tengo mis títulos, aquí yo no me hundo, sí.
Pregúntale a los carruajes del faraón, con todos ellos, si estaban preparados, capacitados y tenían mucho título y mucha fama y pompa. No servía a nada cuando el Señor es quien agita las aguas, hermanos. No hay forma. No, yo puedo nadar. No creo que si nos encontramos a Jonás en el cielo, ¿por qué no nadaste, Jonás? Somos tan inteligentes hoy, hermanos. Leemos del 5 al 8 para terminar. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. O sea, el propósito de Julio era claro: vamos para Italia, vamos a llegar rapidito, vamos. Nada, viento contrario, no van a avanzar, van cambiando de nave, no pueden, no van a avanzar. 7, navegando muchos días, ¿cómo? Despacio. Y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía ¿qué? El viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Por más que el hombre estaba con el propósito, vamos a llegar, vamos para Italia, no es que lleguemos como sea, esto se sale adelante esta empresa sí o sí. Cuidado, la Escritura enseña en Santiago que hay de aquellos que dicen que mañana iremos y trabajaremos y haremos esto y aquello. Más bien debemos decir: si Dios quiere, mañana haremos esto. Si Dios quiere, mañana confiando en Dios, haremos lo otro. Si Dios quiere, haremos, ¿ok? A veces hay mucha arrogancia en nuestro corazón y ahí se manifiesta. No, es que sí o sí, es que vamos a llegar a Italia. No. Los vientos son contrarios. No, eso va a cambiar. No, eso depende de si Dios quiere. No es si yo quiero. Eso uno ora: Señor, si tú quieres, hoy tú nos puedes bendecir y prosperar. ¿Qué le dijo el leproso al Señor Jesucristo? Señor, si tú quieres, me puedes sanar. ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Y de repente empieza a desaparecer ¿qué? La lepra. Señor, si usted quiere, esta aflicción usted me la puede quitar. Señor, si usted quiere, si a usted le place, si a usted le honra, mi Rey soberano, usted puede responder esta oración que llevo años clamando y ya no sé qué hacer. Si usted quiere, Señor, me puede librar de la boca de los leones. Si usted quiere, Señor, me puede sacar del horno de fuego. Si usted quiere, Señor, puede ayudarnos a llegar a algún lado, porque este viento no nos deja avanzar. Y de repente el versículo 8 dice: aún con dificultad llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos. Siempre llegan esos buenos puertos del Señor. Aún en la aflicción, aún en la dificultad, el Señor de repente nos da esas pequeñas dosis de descanso. Escuche, pero no para quedarnos ahí. No, yo de aquí no me muevo, ya esto es aquí me quedo encerrado en la cueva como Elías, y mientras me envía el Señor la comida con los cuervos, me quedo aquí. No, eso es por un tiempo nada más. Debo continuar adelante, debo tomar valor, debo cobrar fuerzas y seguir confiando en el Señor. Por difícil que sea el cristianismo, hermanos, Dios siempre va a estar otorgando buenos puertos, dosis pequeñas de paz a nuestra alma en medio de la aflicción, para que descansemos. ¿Acaso no dice su palabra que Él no pone sobre nosotros ninguna prueba que no seamos capaces de sobrellevarla? Es por eso. ¿Está siendo afligido en la economía? Hermano, confía en el Señor y pídele: Padre, dame buenos puertos. ¿Está sufriendo en la familia? Un hijo, una hija rebelde, dice: Señor, yo quiero buenos puertos. Si a ti te place, Señor, si tú quieres, porque yo he intentado todo. Usted podría extender la mejor vela, tener los mejores marineros, no sirve. Si Dios quiere enviar viento contrario, no sirve. Pero traje los mejores constructores de la casa, en vano trabajan los edificadores, si Jehová no edifica ¿qué? La casa. Pero si tú quieres, mi Señor, si a ti te place, concédame este año buenos puertos, concédame estos días, concédame en esta petición. Pero eso si usted le place, oh Señor. Y entonces nuestra oración, hermanos, hay más probabilidades de que sea respondida, y no la oración exigente, demandante, obligando a Dios a que haga algo cuando Él no está obligado a darnos nada. Ya nos dio a su Hijo, nos dio lo más valioso que teníamos. Los Buenos Puertos, hermanos, era un lugar de pasada. Los Buenos Puertos son un lugar para descansar un poco de la tormenta, pero para recobrar fuerzas y seguir. No es un lugar para quedarnos allí, sino para reponer las fuerzas. Conclusión. Primero, los creyentes sidonios de Sidón, los creyentes sidonios
eran amigos de Pablo. Pregunta, ¿somos amigos, hermano? ¿Verdaderamente somos amigos? ¿Sabe? Tenemos un grupo de WhatsApp de la Iglesia Bíblica para la Vida. Yo veo números allí. ¿Sé de quién es este número? Me ha acercado, hermano, me gustaría que usted regalara ese número. Yo no lo voy a estar molestando, solo para poder conversar, leer el versículo de pronto. Me gustó, las mujeres entraron a un grupo de la iglesia para que estén allí unas a otras. Y hermanas, escriban lo que necesitan en cuanto a peticiones para que juntas estén orando al Señor. Reúnanse, hermanas, saquen tiempo, compartan, seamos que amigos. ¿No dice eso el dicho colombiano? Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero ¿qué es un amigo, hermano? No solamente echar cuentos, mis hermanos. No es echar cuentos y echar cuentos, no es perder el tiempo. Un amigo es una constante fuente de afecto y de aprecio. Un amigo es una constante fuente de apoyo, de oración, de consejo. Y muchas veces es más cercano incluso que un miembro de la familia de uno. Un amigo a veces es más cercano que incluso un familiar. Entonces, que uno pueda dar apoyo, que uno pueda dar auxilio, que uno pueda dar consejo, que uno pueda dar lo necesario, si es materialmente hablando, para el amigo, mis hermanos. Para el amigo, recordemos lo que el Señor dijo en Juan capítulo 15: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Segunda conclusión: Dios transforma los planes de los hombres para adaptarlos a Él. No es lo que el hombre quiera, es lo que Dios quiere. El dicho más correcto sería: el hombre propone, pero Dios es el que dispone, es el que dirige, es el que ordena los pasos de los hombres. ¿No dice así Proverbios? El hombre piensa su camino. No, yo debería hacer esto, debería planificar todo. En el año 2024 va a ser así, así, así. Ahora vamos a ver, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si a usted, mi Señor, le place. O la ruta de Julio era clara, vamos para allá, pero fue alterada ¿por quién? Por Dios. Terminaron en Sidón. Ellos no iban para Sidón, y ellos no iban para Buenos Puertos, pero están en Buenos Puertos ahora. La próxima semana veremos cómo continúa la historia. Pero terminaron en Buenos Puertos. ¿Y por qué? Porque Dios los llevó hasta allá. ¿Cómo? Con vientos contrarios. Entonces vemos en esta segunda conclusión que de alguna manera era plan o parte del plan de Dios que este barco fuera cargado con más personas para que ellos testificaran lo que va a pasar, hermano. Si usted se adelanta la historia en su casa, va a ver lo que va a pasar, lo que van a experimentar. Pero Dios tenía el deseo de que ellos pudieran escuchar el Evangelio por boca de Pablo y vieran cómo Dios apoyaba el ministerio de Pablo. Entonces no debemos cuestionar, escuche, los oráculos o los designios de Dios. No debemos cuestionar cómo Dios gobierna las cosas y dirige las cosas. No. Debemos confiar en su voluntad. Señor, si usted está dirigiendo así las cosas y en esta época de mi vida me está haciendo pasar por esta aflicción, la gloria es para ti y tú eres infinitamente sabio. ¿Quién soy yo para querer aconsejar al Señor? ¿Qué dice Pablo en Romanos? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuera recompensado? ¿Quién aconseja al Señor? Nadie. Él sabe lo que desea. Y ahora debemos confiar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No solamente, oye, suena bonito, es buena, agradable, hasta rima. No. Es buena. Pero vienen vientos contrarios. Es agradable, pero soy preso. Es perfecta. Estoy pasando por esta aflicción. Oh Dios, a través de esta aflicción, tú estás ayudándome a ser más como Cristo. Y esa es la tercera conclusión. Siempre debemos esperar, escúchalo, siempre debemos esperar vientos contrarios. Es una necedad creer que siempre los vientos van a estar a nuestro favor. No, mis hermanos. Es a través de las pruebas, escuche, a través de las luchas, de las aflicciones, que Dios moldea nuestra vida. Es decir, son las pruebas, las luchas, las aflicciones, son el cincel de aquel artífice maravilloso llamado Dios, por medio del cual Él moldea y modela su obra. Eso sería una obra de arte.
¿Acaso no es maravilloso cuando de repente una masa de roca tosca, dura, que era desapercibida, nadie la valoraba, de repente ahora atrae la mirada de todo el mundo cuando la miran y es una obra de arte? Bueno, así el escultor tuvo que utilizar un cincel y un martillo y darle duro, y algunas partes más fuerte que otras. Asimismo, el cincel eterno, el escultor eterno, utiliza su palabra y su Espíritu Santo para dar, porque es como martillo que parte, como espada que penetra, y moldearnos, un escultor divino con un único propósito: conformar la vida de los hombres, modelarlas, moldearlas en conformidad a la imagen de Cristo Jesús. No importa cuán roca seamos, Él está dispuesto, hermanos, y tiene el cincel listo para moldearnos, y por medio de esas aflicciones está moldeándonos, está haciéndonos más y más parecidos a Cristo, por muy doloroso que sean los vientos contrarios, por muy fuertes que sean las tormentas. No sabemos, pero Dios tiene un propósito. No sabemos cuál, pero Él tiene un propósito con todas esas aflicciones en nuestra vida. Debemos entonces descansar en ese propósito, que principalmente son dos cosas. ¿Cuál? Primero, que seamos conformados a la imagen y semejanza de Cristo, y segundo, que le demos la gloria a Él. A veces por medio de nuestro sufrimiento Él es glorificado. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque toda ella es verdad. Señor, yo no sé cuántos de mis hermanos aquí están pasando aflicciones. Yo desconozco la profundidad del dolor, de lo profundo de su cicatriz, de esa marca que les ha quedado a ellos a través de cada situación que tú le has permitido vivir. ¿Cuántos desiertos? ¿Cuántos fosos de leones, Señor? ¿Cuántas tormentas o cuántos vientos contrarios? Señor, yo no lo sé, pero algo sí sabemos. Tu palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En mi oración, Señor, que tú traigas consuelo a la vida de mis hermanos, que ellos puedan confiar de que tú los llevas a buenos puertos para descansar. Que por fuerte, por dura que sea la tormenta, por muchas lágrimas que caigan de nuestros ojos, no importa, tú estás con nosotros, tú estás a nuestro lado, y tú, Señor, estás cumpliendo tu propósito eterno, tu plan soberano en nuestras vidas. Oh Señor, te agradecemos por las luchas, te agradecemos por los vientos contrarios, y te pedimos que seas tú, oh Dios mío, ese artífice, ese escultor divino, obrando, cincelando nuestras vidas conforme a tu voluntad. No, Señor, no queremos ser un pedazo de roca tosca, Señor, allí abandonada. Queremos ser una obra de arte. Queremos ser, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, hechura suya, obra de sus manos. Oh Señor, queremos ser una composición exclusivamente suya. Queremos ser más parecidos a Cristo y menos a este mundo caído. Use, Señor, de esos vientos contrarios para ayudarnos a ser como usted quiere que seamos. Y también oramos, Padre, para que podamos ser amigos, pero amigos de verdad, amigos que se interesan por el otro, amigos, Señor, que oran por su hermano, amigos que ayudan a levantarlo al que está caído, amigo que restaura al que está herido, que aconseja al que está necesitado, un amigo que provee también para el sostenimiento de su amigo que yace en dificultades económicas. Oh Señor, escucha nuestra oración, no por nuestras obras ni por nuestras justicias, sino por las obras y por el mérito que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Le suplicamos, Señor, que en su misericordia infinita y en su grande amor con que nos amó, usted escuche este clamor y responda conforme a su santa y perfecta voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.